beta, que es la proteína beta amiloide y tau. Entonces esa acumulación en el cerebro lo que va generando es esta enfermedad. Para que tengamos una idea, los síntomas empiezan a darse casi 10 años antes, o sea que podemos llegar con mucho, digamos, mucho más tempranamente, aunque a veces me dicen, bueno, pero ¿para qué? Si es una enfermedad que no tiene cura. Bueno, no, porque en realidad hay que prestarle atención a esos primeros síntomas porque son los que nos pueden ayudar con la prevención. La actividad física, la actividad cognitiva, obviamente está corroborado que el estar activo es la protección y la reserva cognitiva, lo que, digamos, más ayuda, pero también no solo eso, sino que se ha corroborado los factores que nosotros tenemos como la hipertensión, la diabetes, todas nuestras enfermedades de base que uno pueda tener, pero sino también el aislamiento social, en los pacientes más añosos la pérdida de audición o la pérdida de visión, eso es clave. ¿Sí? Entonces tenemos que tratar de que con el paso del tiempo uno continúe teniendo actividades, no solo cognitivas, sino también sociales, ¿no? Claro, es clave. Ahora, cuando vos hablabas de los síntomas, que a veces son síntomas muy leves, la detección precoz, hablaste de dos cosas muy importantes. Los síntomas, primero. ¿Cuáles son esos síntomas que para mí pueden ser un llamado de atención? No de preocupación, de atención para decir, tomo la decisión de ir y consultar. Sí, la realidad es que el primer síntoma son los olvidos. Y la realidad es que los olvidos están asociados a miles de otras, no solo patologías, sino las cuestiones anímicas y bueno, el estrés, el síndrome de burnout, la falta de sueño. Hay un montón de cosas que están asociadas a los olvidos. Ahora, ¿cuál es una diferencia clave? Hay una cuestión de diferenciación entre los olvidos patológicos y los olvidos más benignos. Si uno tiene la recuperación de la información luego de ese olvido, ahí estamos hablando de que es algo no asociado a este tipo de enfermedades, porque en realidad hay algo de este almacenamiento de la memoria que está conservado. Ahora, si yo tengo un olvido de un episodio y ese olvido es completo, la verdad que ahí ya debería empezar a preocuparme, ¿no? Porque es como que si con ayuda no recupero, por ejemplo, me olvido de una cita y viene mi hijo y me dice, dale, vamos que tenemos un cumpleaños. No, ¿de quién? Y uno le empieza a dar información y esa información no se recupera, ese olvido ya empieza a ser más patológico y ahí, bueno, hay que prestarle más atención. Ahora, otra clave de la enfermedad del Alzheimer es la nosognosia, que es la no conciencia de la enfermedad. Y aquellos pacientes que minimizan los síntomas son aquellos pacientes con los que los familiares deben preocuparse un poco más. No es nada, y bueno, me olvido, pero es mi hijo o es mi hija, o son unos exagerados. Bueno, a veces sí puede que lo sean, pero una consulta a tiempo y una evaluación cognitiva nos va a permitir ver este perfil cognitivo si encara más para un lado u otro. ¿A quién consulto y en qué consiste esa evaluación cognitiva? Yo siempre digo, la primera consulta es un neurólogo cognitivo que va a derivar a hacer esta evaluación cognitiva y la resonancia magnética, porque siempre es un abordaje interdisciplinario entre, digamos, el médico y el neuropsicólogo. Y bueno, con esa evaluación cognitiva vamos a poder ver el perfil. Se toman distintas pruebas y hay distintos tipos de memoria, se evalúan todas y en sus distintas fases, y eso nos va a permitir ver en qué estadio estamos. Cecilia, se me ocurren preguntarte un montón de cosas de este tema que no se habla tanto. Y quiero preguntarte, ¿es real que se produce más el Alzheimer en las mujeres que en los varones? Y si la actividad física influye de alguna manera como prevención o no, si esto es real. Sí, es real. Ambas cosas son reales, o sea, es mayor la prevalencia en mujeres y además, digamos, esto va en ascenso y el porcentaje, digamos, de personas con demencias de tipo Alzheimer se espera que en el 2030 sea el doble a lo que estamos teniendo hoy, o sea que hay que trabajar mucho más en la prevención de lo que nosotros creemos. Pero terrible el dato. Es terrible. Doble. Sí. ¿Y de dónde surge? O sea, esto surge de que más o menos hoy tenemos que tener una idea de que se habla de 3-4 millones a partir del 2016, contamos con estos datos y de ahí en adelante se espera que en 15 años dos preguntas. aumente. Una, Sí. el leer sistémicamente dice que ayuda mucho en la prevención o es, o es un lugar, digamos... En realidad siempre depende de nuestra base previa y depende de lo que vengamos haciendo, porque si toda la vida fuimos buenos lectores, esto no va a venir a traernos ningún desafío, ¿sí? Entonces quizás leer sobre un tema nuevo, por ejemplo, me dices, mira, yo siempre leí, pero ahora voy a leer sobre la inteligencia artificial, que no tengo ni idea. Bueno, es un tema nuevo, es información adquirida. Aprender un idioma, siempre decimos que también, porque la idea es, esta neuroplasticidad se genera cuando el cerebro le estamos dando algo más difícil, cuando salimos de esta zona... De la zona
de confort. Famosa de digamos. confort, Claro. exactamente. O sea, por leer no. vos decís. Y bueno, también lee después cosas que no se van. Y hay, no se van. la Claro. segunda pregunta, hay medicamentos que dicen que tienen que ver, como el omeprazol, tomado en dosis que no son, que a veces se exagera, y creo que la estatina, dicen que tienen que ver posiblemente con que pueden, esto es lo que me llega, ¿no? Sí, sí, te lo pregunto que porque soy la persona circula a quien en la cuestión preguntarle. popular, Claro. sí. Popular y no tan popular, porque Sí. a veces hay médicos que, salvo los cardiólogos, hay otros que directamente no quieren saber nada con la estatina, por ejemplo. Cari, vos querías consultarle. Sí, no está Sí. tan corroborado, pero Claro, sí, no podría hay- ser, no hay digamos, sí. Podría, ser. pero no está tan corroborado. No, está bien, correcto. Dale, Cari. No, yo quería consultarte. ¿Es cierto que una persona, digamos, que está cursando la enfermedad, en general suele recordar más el pasado o es Sí. película solamente? Me encanta esa pregunta y la verdad que gracias por traerla porque aparte me trae a hablar también del cuidador y de la enfermedad en sí. Nos olvidamos de hablar del paciente. Se supone lo que Y le claro, ¿no? fue Y alguien muy muchas cercano. veces el tema del recuerdo y justamente esta nosognosia pasa porque el paciente se siente y dice, no, pero yo recuerdo todo. Recuerdo mi infancia, recuerdo quiénes fueron mis maestros. Y bueno, sí, Tal cual. justamente eso tiene que ver con la memoria autobiográfica, que es la memoria de nuestra propia vida. Y esa memoria es la que repasamos constantemente. ¿Cuántas veces yo estoy contando, por ejemplo, hoy hablábamos del nacimiento de mi hija o de que está embarazada? Entonces esas cosas uno las repasa constantemente y hace que estén muy latentes en nuestras memorias. Entonces el problema es eso, que hay varias memorias y no todas las memorias se ven afectadas en la enfermedad de Alzheimer. Algunas se conservan mejor que otras. Por eso digo, es importante esto del acompañamiento, porque me ha Sí. tocado compartir con alguien que cursaba la enfermedad y digo, y es tan lindo ese momento donde vos podés generar el encuentro con la persona, porque esa persona sigue viviendo, digo, Por ¿no? En su supuesto. mundo. Sí. Entonces, poder reencontrarte, decís, bueno, no hay más, bueno, hay calidad de vida, digo, bueno. Eso es lo más importante, sostener la calidad de vida a pesar de la enfermedad, ¿no? El primer paso cuando nos encontramos con esta enfermedad es la aceptación de la enfermedad, no solo del paciente, sino también de todo el entorno familiar, que nos vamos a tener que replantear un montón de cosas a partir de eso. Porque no es quien vos conociste ya. No, y por eso Es hablamos otra muchas persona. veces del extrañamiento, ¿no? Porque el familiar extraña a esa persona Veo que la era. cara y el cuerpo, pero la persona que habita ahí, ya la que yo conocí, no está más. Y Pero eso es un tema. Pero a su Para, vez, para, el Beto. desgaste Sí. del entorno, me parece. que Sí, hay que ahora analizarlo, vamos a hablar del cuidado del perfecto. cuidador. Eso es re iba- importante Iba también. eso, los Sí. entornos, que a veces uno los subestima porque el enfermo es el paciente y nada más, se genera un desgaste y un impacto porque tampoco está capacitado ni tienen herramientas. Y la verdad es que el sistema sanitario no comprende, no incluye a ese entorno, lo eyecta. Y es clave para el proceso de tratamiento, no digo de sanación claro. porque no hay una sanación, pero para esa etapa, hasta para alargar, para dar calidad de vida, es clave el entorno. Es clave el entorno y, o sea, por eso existen talleres para los cuidadores. Primero, porque la primera fase es de psicoeducación. Vamos a hablar de esta enfermedad. Claro. No solo aceptamos este diagnóstico. Y después vamos a hablar de cómo va a ir evolucionando, porque no nos olvidemos que es una enfermedad que es progresiva, entonces Claro. no se va a detener. Y después de eso hablamos de la importancia de que tanto el paciente como el familiar esté acompañado con una terapia para poder ir aceptando todas estas cosas que van a ir pasando, para trabajar estas emociones encontradas. Sí, ¿no? sí, mira, yo seguramente hay mucha gente del otro lado que dice, sí, todo bien, pero ¿cuáles serían esos consejos desde tu experiencia, desde tu conocimiento? Porque en el momento que te dicen, tu familiar, sea quien sea, tu madre, tu abuela, tiene Alzheimer, el mundo se viene abajo y la gente, la verdad es como que hay un abismo. ¿Para dónde voy? Me caigo. Sí, y es terrible, como el diagnóstico de cualquier enfermedad Sí. crónica que uno pueda tener. ¿Cuál sería esa guía El que primer vos- paso es trabajar con la aceptación. Si no estoy haciendo una terapia, buscarla. No es necesariamente trabajar otras cosas de mi vida, pero sí que me acompañe en este proceso. Entender qué es lo que está pasando, entender qué es lo que va a pasar y aceptar este cambio también de rol dentro de la estructura familiar, porque se generan tensiones familiares a raíz de esto. ¿Quién lo cuida? ¿Quién no lo cuida? Y después, el síntoma del cuidador está asociado al burnout. Es un síntoma que genera fatiga, insomnio, desmotivación, depresión. Y esto se estima que una vez que hay un diagnóstico, la enfermedad puede durar entre 7 a 15 años. Entonces esto puede ser un proceso a largo plazo. Tenemos que trabajar sobre eso, entender que siempre tenemos que tener un espacio para nosotros como cuidadores, más allá del cuidado del familiar, porque muchas veces es el familiar quien pasa a ser el cuidador principal. Entonces tenemos
tenemos que tener conciencia de que por más que lo querramos cuidar, primero tenemos que estar bien nosotros para cuidar a un otro. Si no estamos bien nosotros, no podemos Sí, hacer sí, nada. el desgaste del cuidador del que nunca se Terrible. habla, ¿no? Porque son enfermedades largas, como decías vos. Sí, sí, y aparte es esto que digo, genera mucha sintomatología y está asociado al síndrome del burnout, que es el estrés laboral, que es el estrés de cualquier otra cosa, digamos, que genera y que uno no sabe cómo tratarlo, ¿no? Totalmente. Entonces es fundamental. Cele. Si generacionalmente no tuvieron Alzheimer en tu familia, ¿eso puede ser como heredado después? Es una de las primeras preguntas y de las que más mi tía, preocupa. mi abuelo, Sí, sí, mi todo sí. tuvieron Y en Alzheimer. realidad, Tengo claro. toda la ficha. ¿Es hereditario? El Alzheimer, hay un Alzheimer que es hereditario, pero es un Alzheimer que se despierta a edades tempranas y es otro tipo de Alzheimer. En realidad, uno siempre pregunta cuándo fue la edad de inicio de este familiar, tío, abuelo que tuvo Alzheimer, ¿no? Porque si fue después de los 65 años, bueno, es una edad en donde empieza a haber un promedio, digamos, que uno puede tener mayor predisposición a tenerla, pero no necesariamente. Por eso antes se hablaba de la demencia senil. Hoy se deja de lado ese término, porque la verdad es que no queremos asociar la edad a un deterioro cognitivo, no queremos normalizar el deterioro cognitivo, no es así. Juan. Bueno, la pregunta que te iba a hacer justo se relaciona con lo que estabas diciendo. ¿Todo deterioro cognitivo en una persona adulta mayor tiene relación con el Alzheimer o hay distintos tipos de deterioros cognitivos que van a tener distintas formas de tratarlos, de acompañarlo, Sí. de ayudarlo? Y distintas evoluciones, claro. No, hay distintos tipos de deterioros cognitivos. Por eso, dentro de esta evaluación cognitiva, el perfil que nosotros tenemos nos ayuda a ver para dónde podría evolucionar quizás, porque, digamos, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, pero hay otros tipos de demencias, como ser la demencia frontotemporal, la demencia de APP, entonces tienen distintos inicios, tienen distintas maneras de iniciarse, tienen distintas maneras de evolucionar, y bueno, algunas pueden ser más conductuales y otras pueden ser más comportamentales también. Pero la frontotemporal Sí. es muy parecido al Alzheimer, porque yo he visto personas. En realidad, cuando ya está muy avanzada la demencia, todas empiezan a aparecerse porque quizás hay síntomas que se asemejan, pero no necesariamente. Por eso la importancia de poder detectarlo inicialmente para ver para Clave. dónde lado va a ir. Bien, hacemos una pequeña tanda. Enseguida te quedas un ratito más, Ceci, hasta Sí, el final sí. del programa. Estamos con Ceci Cerviño. En 10 minutos más se queda para que vos dejes tus consultas y, por supuesto, obviamente, toda esa información. ¿Para qué? Para que no nos abracemos a lo que no sabemos, sino a lo que sí podemos hacer. Un gran día.